Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga en este día. Es para mí un placer estar nuevamente ante ustedes por la misericordia del Señor. Le doy una bienvenida a su programa, Hablando la Verdad. Este es su hermano Ferdinand Almeida. En este día estaré compartiendo con todos ustedes, como he dicho siempre, la palabra del Señor va para allá, pero también viene para acá, me edifica a mí como le edifica a ustedes. Porque el propósito de hablar de la palabra de Dios es para poder alimentar nuestro cuerpo espiritual, el alma. Es para que nosotros pues nos deleitemos en la palabra del Señor y que crezcamos, como dice el apóstol Pablo, hasta la estatura del varón perfecto. Entonces nosotros pues nos dedicamos a hablar directamente de la palabra del Señor, buscando el bienestar de nuestra vida. Entonces, el propósito de esto es nosotros pararnos firmes en lo que el Señor ha establecido. Porque no podemos poner otro fundamento, dice el apóstol Pablo, del que ha sido establecido ya, que es Cristo el Señor de gloria. Entonces, en este día yo quiero compartir con todos ustedes sobre la ley y la gracia, donde hay una confusión. Mucha gente no sabe definir si están en la ley o están en la gracia. O mezclan las dos y son dos términos totalmente diferentes. En este día yo quiero dar lectura en el capítulo, me voy a ir al capítulo 3 de los Gálatas. Quiero dar lectura en el capítulo 3 de Gálatas, verso 17. Quiero hablar sobre lo que dice el apóstol refiriéndose a la ley. Entonces yo quiero dar lectura, dije que en Gálatas capítulo 3, verso 17. Quiero dar lectura aquí, ya que Pablo hace una aclaración desde cuándo se establece la ley y la razón por la cual la ley se establece. Entonces, cuando yo vengo a leer aquí a los Gálatas, tengo que entender claramente los términos. No puedo alterarlo, ni puedo coger un texto para hacer una doctrina. Así que yo le invito, le exhorto, busque lápiz y papel, apunte todos los capítulos, los libros, las cartas, los versículos, para que luego usted los coteje y pueda saber entonces claramente de lo que se está hablando. Y esperamos que el Espíritu Santo le abra los ojos del entendimiento para que pueda entonces entender claramente lo que Dios se ha propuesto hacer en nuestros corazones. Entonces, dice la letra del Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el verso 17 del capítulo 3 de Gálatas dice: pues esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Yo vuelvo y doy lectura en este versículo. Pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios no la concedió, se la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces yo tengo que entender claramente que hay un pacto que Dios hace con Abraham. Abraham, Dios le promete a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones, todos los pueblos, las lenguas. Todos los linajes de la tierra serán bendecidos en la promesa que Dios le hace a Abraham, que es en tu simiente. Y la simiente que está hablando es Cristo Jesús. Entonces, yo tengo que entender
muy claramente lo que está hablando aquí la palabra del Señor. Entonces, pero yo tengo que ir entonces a Éxodo, capítulo 12 de Éxodo, y tengo que buscarle el verso 40. Capítulo 12 de Éxodo, verso 40, y dice, es para ir haciendo un recuento de lo que Dios está hablando claramente para nosotros, la iglesia. La iglesia, escucha el término. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Entonces, yo tengo que entender claro que el pueblo fue cautivo, pero antes de que caer cautivo, Dios había hecho un pacto con Abraham, que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, todos los linajes. Todos íbamos a ser bendecidos en la simiente de Cristo. Entonces, como aquí dice claramente que Dios estaba hablándole a Abraham que el pueblo iba a caer en cautiverio. Y el pueblo fue cautivo en Egipto por 430 años. El pueblo allí se contaminó, adoraron ídolos, hicieron todo lo malo ante la presencia del Señor porque estaban en cautiverio. Tuvieron que someterse a un pueblo pagano y vivir de acuerdo a las ordenanzas de Egipto. Y el pueblo llegó a un estado que se agobió, clamó a Dios que el Señor lo sacara de esa esclavitud. Entonces, como Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, pues levantó un caudillo que es Moisés para libertarlo del cautiverio donde se encontraba el pueblo. Entonces yo voy a mirar claramente el comienzo de la ley. El comienzo de la ley, pues Dios empieza a bregar con el pueblo una vez que lo saca fuera de Egipto, en el monte de Sinaí. Dios le da una directriz, le da una ley, que son los 10 mandamientos, o muchos le llaman el decálogo, que está bien, porque decálogo quiere decir las 10 palabras. Entonces, yo tengo que entender cuándo comienza una ley y para quién vino esa ley. Entonces, yo tengo que entender que esa ley ha sido establecida para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Los gentiles no tenían ley. Entonces, Dios brega directamente con un solo pueblo, donde Él muestra su poder y su gloria, porque Dios empezó a manifestar todo su poder y su gloria, aún sacando el pueblo de Egipto. Y ustedes saben la historia donde Dios, pues, para que el faraón dejara ir a su pueblo, empezaron las plagas. Dios tuvo que actuar de una manera tremenda, porque el faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. Entonces yo tengo que entender que hay dos pueblos, gentil y el pueblo de Dios, Israel. Entonces, la Biblia empieza a hacer una distinción entre el pueblo de Israel y los gentiles. Dios brega directamente con su pueblo, haciendo maravillas y prodigios. Pero el pueblo, porque estaba contaminado, Dios tuvo que bregar fuertemente y decirle, este es mi carácter, esta es mi forma, y ustedes tienen que someterse si es que quieren entrar a la tierra prometida. Entonces, por eso es que existe, me gusta mucho el Pentateuco, porque ahí que se demuestra todo lo que Dios quería establecer. No tan solo con el pueblo de Israel. Por eso es que me gusta Pablo. Pablo es el más explícito en cuestión de las dos leyes. Entonces, el pueblo de Israel estaba observando solamente el decálogo. El pueblo de Israel se jactaba de que ellos eran los únicos, porque ellos eran los que observaban, hacían lo que Dios había establecido. Pero no, ellos eran rebeldes. Nunca pudieron someterse a dicha ley, porque la ley
El carácter de Dios, un hombre carnal no puede vivir conforme a la ley de Dios, es imposible. La ley vino para el hombre carnal. La ley vino para un pueblo rebelde. Entonces yo tengo que entender claramente que cuál es esa ley que Dios estableció en el monte Sinaí. Tengo que entender, y muchos quieren separar una de la otra. La ley de los 10 mandamientos y la ley ceremonial. La ley de los 10 mandamientos está aquí, la ley ceremonial está aquí, que es un ramaje de estos 10. Entonces hay gente que quieren envolver las dos, no, las dos están cogidas de la mano. Esta fue el primero. Entonces ahí está el ramaje que viene debajo. Pues si usted va a ver, dice, no comerás esto, no harás esto, no adulterarás. Si tú amas, dice, si tú amas a tu prójimo, tú no le quitas a la mujer. Entonces, yo tengo ya que entender que es ley ceremonial que se iba solamente con qué, con la forma de vivir del hombre. Entonces, la ley del decálogo iba completamente dirigida al carácter de Dios. Y aquí quieren a veces separar los primeros 4 mandamientos como que esos son para Dios. No, los 10 mandamientos son totalmente para el hombre. Y tienen que ver con el carácter de Dios. Es igual que la Constitución de los Estados Unidos, tenemos que respetarla porque para eso están esas leyes. ¿Lo ve? Entonces, es así y aún en el día de hoy no muchos se pueden sujetar a la ley establecida, que dice que es establecida por Dios. La ley que existe actualmente entre las naciones es puesta por Dios. Entonces, yo tengo que respetar lo que ha sido establecido por Dios. Dice, tú no quieres temerle a la ley, obedécela. Pero entonces el hombre carnal no puede. El hombre carnal no puede someterse a la ley de Dios. Es imposible. Por eso es que Jesús narra de cuando Nicodemo viene a donde él. Si vamos a ver en las escrituras, Nicodemo era maestro de los judíos. Conocía la ley al dedillo. Todo lo concerniente al carácter de Dios. Pero él entendía que dentro de él había algo que no cuadraba. Sabía que la ley era un requisito, pero entendía que no podía someterse totalmente a esa ley. Entonces le pregunta a Jesús, ven acá, ¿y qué yo puedo hacer para entonces yo tener la vida eterna? Si hubiese sido por la ley, él no tenía que indagar con Jesús, porque él estaba cumpliendo la ley. Él conocía la ley. Si vamos a donde Pablo, que en ese entonces se llamaba Saulo de Tarso, él era un seguidor de la ley al pie de la letra, se crió a los pies de Gamaliel. Y Saulo de Pablo de Tarso, que era entonces que como se conocía, velaba bien de cerca todos los mandamientos. Era perseguidor de la iglesia porque entendía que ellos estaban viviendo no conforme a la ley. Entonces yo tengo que entender claro por qué ellos, la iglesia cuando nace, se separa, escuche bien claro, del hombre carnal, porque la ley vino para el hombre carnal. Y yo he hablado concerniente a esto, a las dos mujeres, los dos pactos que dice el apóstol Pablo en este capítulo 4 de los Gálatas. Está haciendo la de los que dependen del monte de Sinaí. Habla bien claro aquí. Entonces yo tengo que entender esos dos pactos. Uno para el hombre carnal. Mírenlo aquí bien claro. Mire, escúchame bien claro. Dice el apóstol, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa que Dios le hizo a Abraham en tu simiente. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte, escuche claro,
El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que nos das salud. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermano, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí dice claramente, amado, que todos los que dependen de las obras de la ley, está hablando del monte Sinaí. ¿Qué fue lo que se dio en el monte Sinaí? La ley completa, los 10 mandamientos y todo lo que concierne a la ley ceremonial. Todo se da ahí. ¿Qué pasa? Mira a ver si el pueblo estaba contaminado y Dios estaba bregando con ese pueblo en específico. Cuando Moisés está ante la presencia del Señor, recibiendo todos los mandatos, todos los estatutos, la ley, el pueblo estaba corrompido abajo. Cuando Moisés desciende de la montaña, el pueblo ya había hecho un becerro y lo estaban adorando. Estaba contaminado, un pueblo rebelde. Cuando Moisés ve esto, ¿qué pasa? Viene con las tablas que Dios había escrito con su dedo, los 10 mandamientos, y Moisés, al ver tal cosa, reventó las tablas y se rompieron. Le dio ira al ver un pueblo tan rebelde. Entonces Dios, viendo la rebeldía, viendo la maldad del hombre, entonces Dios sabe ya que tiene que bregar de otra manera con el hombre, en el sentido de que el hombre carnal no puede someterse a las cosas que son de Dios, porque no puede. Entonces aquí que habla claramente: pero el de la esclava nació según la carne. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Una dependencia ¿de qué? De la ley. Y no podían cumplirlo. No pudieron cumplirlo. Cada vez que el pueblo pecaba, tenía que haber una muerte, sea de un becerro, para expiar el pecado del pueblo y del que oficiaba el culto. Porque había una demanda que solamente la sangre era la que podía limpiar el pecado. Era para poder suplir la demanda de Dios. Había que pagar por lo que se hizo malo. Entonces, cuando voy a mirar aquí, me gusta ir leyendo suave. Y al tiempo pues lo tengo que mirar también porque no tengo tanto tiempo en el aire. Pero vamos a ir suave a ver qué es lo que Dios habla en su palabra respecto a la ley. En el capítulo 7 de los Hechos, verso 17 dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Entonces, ahí es que yo empiezo a ver que cuando se acerca el tiempo que Dios quería libertar a su pueblo del cautiverio, el pueblo estaba sin ley. El pueblo no tenía ley. Entonces, cuando el pueblo sale de Egipto, que el pueblo viene contaminado, Dios tiene que darle
una ley para que el hombre pueda vivir por esa ley. Dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pero el que no cumplía la ley tenía que ser apedreado, tenía que morir. Pero eso se establece luego que el pueblo sale del cautiverio, cuando Dios le da la ley a Moisés. Entonces yo tengo que hacer claro que la ley vino no para el justo. La ley vino 430 años luego que Dios le hace la promesa a Abraham. Esa ley vino a guiar a un pueblo hasta Cristo. Y esa ley vino para el pueblo de Israel. No era para los gentiles como usted y yo. Usted y yo hemos venido a ser, dice que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, usted viene ahora a ser parte, no del Israel terrenal. No. Aquí es que entran muchos a Israel. Usted y yo venimos a ser ahora del Israel espiritual. Yo tengo que entenderlo bien claro. Yo no puedo alterar la palabra del Señor. La ley era para el pueblo de Israel que había salido de una esclavitud y se había contaminado y estaba rebelde. Estaba angustiado. Entonces, yo tengo que mirar claramente aquí que dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne. La ley vino a señalar el pecado para el hombre carnal. Vuelvo y recalco. No para el hombre libre, el hijo de la promesa. La ley no vino para el hijo de la promesa, vino para los hijos de la esclava. Aquí lo dice claramente. Y mire qué dice aquí. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. Escuchen, dos pactos. Hay dos leyes. La ley terrenal, que es para el hombre terrenal. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Qué se dio en el monte Sinaí? Le pregunté ahorita, le vuelvo a preguntar de nuevo. Lo que se dio en el monte Sinaí es el decálogo, los 10 mandamientos, como usted quiera llamarlo, y todas las leyes que conciernen, que están debajo, que se llaman ceremonial, debajo de los 10 mandamientos. Entonces yo tengo que entender claramente que los que dependen de las obras de la ley son hijos de Agar. Esos son los que son guiados por la ley, los carnales. ¿Y cómo yo me atrevo a decir tal cosa? Pues yo voy a primera de Timoteo. Muy claro lo dice aquí para quién vino la ley. La ley vino única y exclusivamente para quién. Pues mire qué claro lo dice la palabra del Señor. No hay que buscarle interpretación porque muchos dicen que los exégetas, que los doctores en teología, pues estos son los que conocen. Pero mire, la Biblia está clara. Aquí no hay que inventar, no hay que estar haciendo especulaciones. No, la Biblia es muy clara. Yo tengo que entender para qué vino la ley, por qué, y para quién fue. Mire, pero sabemos, estoy en el capítulo 1 de 1 Timoteo, verso 8 en adelante. Escuche que claro habla la palabra del Señor. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. No hay quien la pueda usar legítimamente. En la carne no. El hombre carnal no puede. Los que son hijos de Agar no pueden. No pueden. Conociendo esto que la ley no fue dada para el justo. Escuche, la ley no fue dada para el justo. ¿Para quién entonces fue dada la ley? Escúchelo. Para los hijos de Agar. Sino para los transgresores, escucha ahora, para los transgresores y desobedientes. ¿Para quién fue dada la ley? Para los justos, para la iglesia de Cristo, en ninguna manera. Dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios,
para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para todos cuantos se opongan a la sana doctrina. A la sana doctrina. Entonces, ¿dónde dice no fornicará, no adulterará? ¿Qué ley es esa? Los 10 mandamientos. Entonces, esa ley no vino para el justo. Está bien claro, yo no tengo que alterar la letra. El pueblo salió de Egipto rebelde, desobediente, lleno de todo engaño, de toda maldad. Y dice la Biblia que la ley produce ira. ¿Por qué produce ira la ley? Mire qué claro lo dice la Biblia. Escúchelo. Pues la ley produce ira. Escuche bien claro, la ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, ¿quién es el que se ha rebelado contra de Dios? Por un hombre, dice, entró el pecado y la muerte. Dice que es Adán. Por el primer hombre entró el pecado y la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces el hombre se rebela ¿contra quién? Contra Dios. Entonces el hombre de un nivel espiritual entra a un nivel carnal. Muerte espiritual se llama eso. Entonces dice el apóstol, muy claro, que el hombre carnal no puede someterse a la ley de Dios porque le es imposible. La ley produce ira. Y mire algo, ¿quién le da el poder al pecado? Porque el hombre se rebeló contra Dios, contra el carácter de Dios se rebeló. Entonces, el hombre entra a ser ¿qué? Su propio carácter carnal, diabólico. Entonces, antes de que viniese la ley, ¿ve? Hubo pecado. Estaba el pecado en su apogeo. Entonces Dios lo que le dice, si tú me obedeces, vivirás, si hicieres estas cosas. Entonces al hombre no poder cumplir la ley de Dios, produce ira. ¿Qué es lo que dice? La ley produce ira. Entonces, ¿qué es lo que le da la fuerza al pecado? Mire, hay que ir examinando claramente qué es lo que dice la palabra del Señor. Yo tengo que entender claro que en Primera de Corintios capítulo 15 de Primera de Corintios, escuche bien claro, no diga usted que el hermano Ferdinand dijo, no, la Biblia, acuérdese, esto está plasmado, fue divinamente inspirado por el Espíritu Santo a través de estos hombres. No es de interpretación privada. No es que Dios le revela unas cositas a uno y a otros no. La palabra está aquí bien clara para que usted y yo la miremos a través del Espíritu Santo, no con la mente carnal. Yo como muchacho demandado de mi papá, como lo he dicho anteriormente, pues yo me voy a someter a lo que está escrito aquí. Escuche, allá dice que la ley produce ira. Ahora, mire qué cosa, el hombre porque no puede cumplir en su forma carnal, en su estado carnal no puede, pues entonces el hombre al no cumplirla pues se frustra y le da ira, produce ira. Entonces mire lo que dice aquí. En el verso 56 del capítulo 15 de Primera de Corintios, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo tengo que entender claro, Pablo tiene una queja en el capítulo 7 de los Romanos. Capítulo 7 de los Romanos. Y escúchame que es que yo tengo la Biblia bien marcada y me paso haciendo apuntes para ir
para tener siempre, si usted lo mira, mira, tengo toda la Biblia marcada y hago apunte en todos los sitios. Entonces, Pablo le dice aquí claramente que el bien que él quiere hacer, usted lee ese capítulo 7 de los Romanos, va a ver una queja que tiene el apóstol. El bien que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Y el mal que yo detesto es ese que se manifiesta en mí. Lo dice bien claro el apóstol. Está hablando Pablo en ese aspecto en el área terrenal, carnal. Porque el hombre es el que está viciado a las cosas de este mundo. Entonces, dice Pablo claramente aquí en ese capítulo 7, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces yo tengo que entender de qué ley se está hablando aquí. Es la ley de los 10 mandamientos. Dice Pablo, yo no conocí la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, esa ley está dirigida, ¿para quién está dirigida? Específicamente, como leí en Primera de Timoteo. Para los transgresores, para los mentirosos, para los fornicarios, los sodomitas. Tengo que entender claramente que esas son las manifestaciones del hombre carnal, del hombre caído. Entonces, ¿de qué ley se está hablando aquí? Entonces yo tengo que entender que es la ley de la libertad. La ley de la libertad es la ley del espíritu. La ley de los 10 mandamientos, Dios los puso en una tabla. El que hiciera estas cosas por ella vivirá, dice. El que no, debe de morir irremisiblemente. La paga del pecado es muerte. Y si la ley no dijera no adulterará, pues usted se exime. Yo conocí a una señora que escribió unos libros ahí, cometió plagio. En el sentido que utilizó muchos términos en contra de la palabra, como si fueran pensamientos de Dios que ella tuvo. La Biblia no se puede plagiar, amado, en el sentido de que yo no puedo poner que la ley del decálogo es la que me hace salvo a mí. Pablo lo dice claramente en el capítulo 3 de los Romanos. Dice el apóstol, ¿de qué ley está hablando? ¿La ley del decálogo o la ley de la libertad? Yo tengo que entender la ley de la libertad. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces yo soy justificado no por las obras de la ley. El por qué razón no puedo ser salvo por los 10 mandamientos. La ley fue escrita afuera. El que hiciera estas cosas, Dios las escribió en tablas de piedra. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Lo puso bien claro. No adulterará, no fornica, no robará, no dirá falsos testimonios, no codiciará. Ahí te va a buscarle en Éxodo 20. Vaya y examine a ver qué es lo que está hablando ahí. Esa ley produce ira y produce muerte. Porque usted y yo, en la forma carnal, no podemos cumplirla. Entonces, la ley del espíritu es la ley de la libertad. Entonces, yo tengo que entender aquí claramente que esa ley no me salva. Entonces, yo consigo unas organizaciones religiosas donde le hacen ver que usted tiene que depender de la ley. Y le hacen mención, como una señora dijo, que Dios le mostró que el cuarto mandamiento quería superar los otros mandamientos por el cuarto mandamiento. Entonces la gente se esclavizan a la ley pensando que cumpliéndola
son salvos. Pero es que el hombre natural no puede cumplirla. El hombre carnal no puede cumplir los 10 mandamientos. Por eso Pablo habla claramente que Dios hizo un pacto con Abraham. Y donde Dios iba a justificar al hombre es en la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. Gálatas 4. Gálatas 3, perdón. Mire lo que dice Gálatas 3. Verso 10. Dice claramente aquí, escúchelo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el hombre justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice que hiciera estas cosas, por ella vivirá. Entonces yo tengo que entender que para yo poder salvarme por la ley, yo tengo que ser intachable en la ley. La ley es buena si uno la usa legítimamente, dice el apóstol, pero ningún ser humano, ni usted y yo, podemos cumplirla. Por esa razón, Santiago, mire qué claro habla. Santiago dice claramente, mire lo que dice Santiago. Estoy en el capítulo 2 de Santiago, verso 8 en adelante, y escuche lo que dice la palabra del Señor. Si en verdad cumplir la ley real, no la ley del decálogo, los 10 mandamientos, y se lo voy a explicar, conforme a la escritura, hay coma, dice, conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Ve? ¿A dónde dice amarás a tu prójimo? Los 10 mandamientos. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Escuche, dice claro, pero si hace excepción de personas, cometéis, ¿qué? Quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, escuche ahora, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, ¿a dónde dice no cometerás adulterio? Aquí no dice no comas esto o lo otro, no está hablando de como quieren hacer ver a estas organizaciones, que es que si usted come cerdo, si usted come lo otro. La Biblia me dice mata y come. Y dice que cuando usted ora a Dios, los alimentos son limpios por la palabra. Está establecido aquí en esta letra. Entonces, yo tengo que entender, el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometieras adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Dígala a esto. Y una señora ahí que dijo que Dios le reveló del 4º mandamiento, que si esa es la ley de la libertad. Esa no es la ley de la libertad. Esta ley fue dada para los transgresores, para los desobedientes, para los hijos de Agar. Esa señora era hija de Agar. No habló por el Espíritu Santo, no. No. Ella habló por su propia persuasión, porque ella tuvo tantas revelaciones y tantas cosas que no habla conforme a lo que está establecido aquí. Ella estaba hablando del hijo de Agar y ella usó el carácter de Agar. Porque la Jerusalén de arriba, y ahorita lo explico, es la madre de todos nosotros. Y esa es la que tiene el carácter. Y su hijo tiene el carácter. Por eso dice, tal el terrenal, tal los terrenales. Tal el espiritual, tal los espirituales. 2 hijos. Uno de la esclava, que nació según la carne, y el de la libre nació conforme al espiritual. Entonces, yo tengo que entender aquí que aquí habla la ley de la libertad, la ley real. Mire lo que dice aquí en el verso 25 del capítulo 1 de Santiago.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, vuelve y hace un señalamiento, la ley de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces yo tengo que entender, amado, que la ley del decálogo fue dada única y exclusivamente para el hombre carnal, para los hijos de Agar, para los terrenales. Pablo dice claramente que no conoció la ley. Si la ley nos dijera, no codiciarás. ¿Y dónde dice no codiciarás? En los 10 mandamientos. Ahora, me hicieron una pregunta una vez hablando con uno y me dijo, ven acá, pues entonces tú puedes adulterar, tú puedes hacer lo que te dé la gana, puedes robar y todo, porque tú no estás bajo la ley. Mire qué ignorancia. Mire qué ignorancia. Yo no puedo adulterar. Yo no puedo irme a fornicar. Yo no puedo robar. Yo no puedo mentir. ¿Por qué razón? Dice claramente el apóstol Juan que la simiente de Dios no peca, no practica el pecado. Cuando Pablo hace esa queja en el capítulo 7, el bien que quiero no lo hago y el mal que detesto es el que se manifiesta en mí. Miserable de mí, dice. Está hablando del hombre carnal. Entonces, ¿qué dice? Yo no conocí la ley, si dijera no codiciara. Entonces, aquí está hablando claramente Santiago, la ley real, la ley de la libertad. Entonces, cuando yo leo aquí en Gálatas 3, verso 10 dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque usted no se puede justificar ante Dios por los 10 mandamientos. Está muy claro aquí. El hombre carnal no puede justificarse ante la presencia de Dios por la ley. Esta señora dijo que las demás religiones estaban mal porque no guardaban el séptimo día. Entonces, ella nunca leyó el capítulo 4 de Hebreos, que habla exclusivamente del séptimo día para mantener un pueblo en cautiverio. Ella dice que, dijo entonces, y tiene unos cuantos libros, que no comieran de tantas cosas. Pero entonces yo voy a decirle lo siguiente. Colosenses 2:16. Y luego voy al capítulo 4 de los Hebreos, antes de volver para allá. Colosenses, si no me equivoco, ¿verdad? Capítulo 2 de Colosenses, verso 16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, ¿cómo que ellos van a hacer la excepción de personas? Quedan convictos por la ley. Se pasan juzgando a las demás iglesias porque no guardan el sábado. Ahí tenemos los mesiánicos judaizando a un pueblo. Bueno, ellos judaizan a los que quieren permanecer en la carne. Quieren mantenerse lejos de las manos del Señor. Pero aquí claramente me dice que nadie me juzgue a mí ni por comida, ni por días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces yo tengo que entender claramente qué es lo que dice ahí. Entonces, para yo saber que esto que está aquí me lo dice en Hebreos 4, mire, yo tengo que entender claro qué dice Hebreos 4. Escúchalo bien claro, qué es lo que dice Hebreos 4. Esto no es que yo me lo estoy inventando, amado. No. Está aquí. Tú estás más claro que el agua. Dice el apóstol en ese capítulo 4. Escuche bien claro. Verso 1 en adelante dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Escuche bien claro. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Escucha, la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos, escuche, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Vaya atando cabos aquí ahora. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, que es el sábado, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Escuche, este capítulo está hablando del día de reposo, del séptimo día. Está diciendo que Dios, que había acabado sus obras desde antes de la fundación del mundo, no después que, sino desde antes de la fundación del mundo. Aquí lo dice claro. Y dijo así del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, no es en el sábado, es en Cristo Jesús. ¿Quién dice en la palabra, venid a mí todos trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Cristo Jesús. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. La ley vino para los desobedientes, los transgresores, dice Primera de Timoteo, capítulo 1, vaya y busque. ¿Para quién vino la ley? La ley es transgresión. ¿Cómo es? Transgresión a la ley de Dios. Pecado. Transgresión a la ley. Otra vez determina un día, escuche, otra vez determina un día. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejanza ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel por quien tenemos que dar cuenta. Quiere decir, amado, que el reposo se llama Jesucristo. Y el que invita a entrar en su reposo es Cristo. Jesús, si el sábado, como pretenden esta gente, igualdad la ley, ¿cómo Jesús iba a resumir la ley en dos? Aquellos que eran seguidores de la ley pero no la cumplían, ni ellos ni estos tampoco. Dice claramente en Mateo 22. Mateo 22 dice claramente, y escúchalo. Le preguntan a Jesús para tentarle, como siempre, y estos también, los hijos de Agar hacen lo mismo, persiguen a los espirituales, los carnales, y quieren someter a la gente a la esclavitud, como la esclava junto con su hija está en esclavitud, dice Gálatas 4. Dice aquí Jesús, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Escuche, en la ley. No en la ley ceremonial como estos pretenden. No.
Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, escuche, depende toda la ley y los profetas. Si el sábado hubiese sido tan y tan y tan importante, el Señor lo hubiera resumido aquí. Solamente dio dos mandamientos. Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, vine a cumplirla. El Señor vino a cumplir lo que usted y yo no podíamos cumplir. Lo dice bien claro. La ley que usted no podía, porque usted está en la carne. Ahora, Nicodemo viene a Jesús porque entendió que él, aunque cumplía la ley como aquel joven rico, le dice, mira maestro, ¿qué yo puedo hacer para la vida eterna? Yo he guardado todos los mandamientos. Aún guardando los mandamientos, él sabía que necesitaba algo más. Jesús le dijo, coge tus bienes y véndelos y dáselo a los pobres. Ahí que se nota el egoísmo humano. Aunque quería justificarse porque guardaba toda la ley, Nicodemo entendió lo mismo, que era maestro. Conocía la ley al dedillo, pero sabía que había algo que él no podía cumplir. Y le pregunta a Jesús, todavía le dice a Jesús, cuando Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, pero yo siendo viejo podré entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Le dice, mira Nicodemo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Quiere decir que el requisito de la ley de los 10 mandamientos, como estos quieren justificarse por la ley, le dijo saber que tenía que nacer de nuevo. Ahí es cuando usted viene a Jesucristo, que usted le da su corazón. ¿De dónde salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las borracheras? Y todo esto dice que sale del corazón. Entonces, Dios viendo que Él les puso afuera, escucha los 10 mandamientos. Entonces yo veo que esta gente se jactan en un mandamiento, en que no comas esto, no haga lo otro. Pero mire, no pueden someterse a la ley porque son carnales. En una ocasión yo hice negocio con alguien que guardaba el sábado y me salió que era un tramposo, mentiroso. Quiere decir que el hombre pensó que porque guardaba un mandamiento podía hacer los demás y violarlo. Entonces yo entendí, y lo entiendo hasta el día de hoy claramente, que el hombre carnal no puede justificarse ante los ojos de Dios por medio de la ley. No se puede justificar. Jesús resumió la ley en 2. Entonces yo tengo que entender claramente que cuando Jesús resume la ley en 2, es porque ¿qué? El amor, Dios es amor. Dios es paz. Entonces yo tengo que tener la paz y el gozo del Señor. La santidad proviene no por guardar la ley. La Biblia dice, y el Dios de paz os santifique todo vuestro ser por completo, alma, cuerpo y espíritu. Eso es un producto que es de mi papá. El monte Sinaí, cuando Moisés fue a pisarlo, le dice Dios, detente, porque el lugar que tú pisas santo es. No era que el monte era santo, era que la santidad que emanaba del Señor se impregnó del monte. Porque hasta el día de hoy, a que nadie dice voy para el monte santo. Nadie va al monte Sinaí. Y Dios le dice a Moisés, mira, quítate la sandalia. Es más, ninguna bestia podía acercarse al monte. Tenía que ser muerta.
Entonces yo tengo que entender claramente que lo que se estaba dando allí era el carácter de Dios para un pueblo en específico, rebelde, lleno de maldad, de engaño, y hasta el día de hoy, mire, siguen arrastrando todo esto que quieren justificarse bajo la ley. Entonces la Biblia me dice a mí que el hombre es justificado por el sacrificio único de Cristo. Lo entendió Nicodemo. Estos que vinieron a tentarle a Jesús, que le dijera cuál era el mandamiento más grande o los mandamientos más grandes, Jesús solo resumió no en 3, en 2. Entonces, ¿quiénes son los que observan todo esto? Los hijos de Agar. Los hijos de Agar lo dice aquí claramente. Ahora, ¿qué fue lo que se escribió en tablas de piedra? Yo tengo que entender claramente, amado, que lo que se escribió en tablas de piedra fueron los 10 mandamientos. Y nadie se justifica para con Dios por los 10 mandamientos. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Los escribió en tablas de piedra. Entonces vino, viendo que el hombre no podía en su naturaleza, envió a su hijo, hecho carne, para cumplir todo lo que usted y yo no podíamos cumplir. Entonces, la naturaleza carnal, el viejo hombre que está viciado al mundo, al pecado y a la maldad, el Señor lo crucifica. Ahí es que estamos en el capítulo 6 de los Romanos, donde dice claramente que el viejo hombre dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, estoy hablando del capítulo 6 de los Romanos, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él con sus pasiones y deseos, fue muerto y sepultado, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, me pregunta a mí que si yo podía adulterar y podía, no, pero si el cuerpo del pecado fue destruido, entonces Dios hace algo maravilloso. No fue vernos el que hizo el primer trasplante de corazón, no, aquel que los trasplantes que hizo falló y murieron estos, pero el amado mío, el Dios de toda la gloria, en Ezequiel 36, 26 dice claramente, mira lo que dice aquí. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Escuche, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, los pongáis por obra. Habitaré en esta tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Quitaré. Jesús dice, ¿de dónde que nacen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las borracheras? Del corazón. Entonces, ¿dónde estaba el mal del hombre? En el corazón, en la parte terrenal, carnal y diabólica. Entonces Dios, que es un Dios sabio, que nos creó a su imagen y semejanza, tuvo que destruir el cuerpo del pecado. Bendito sea el Señor. Entonces dice que pone un corazón nuevo, sea la nueva naturaleza. Eso es lo que le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, dice aquí claramente el cambio que iba a hacer Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Es una vuelta completa que nos cambió la vida total. Entonces, si usted nació de nuevo, usted no se va a ir detrás del pecado. Usted va a rechazar el pecado. Y mientras usted se mete más en la palabra que son espíritu y son vida, usted va a entender lo que es pecado. Entonces el espíritu mismo le dice, déjalo porque eso produce muerte. Porque la ley dice que hiciera estas cosas vivirás, pero como usted y yo estábamos en la carne, no podíamos cumplir lo que Dios quería. Ahora, muriendo el cuerpo del pecado, siendo destruido, entonces usted tiene una nueva naturaleza en su interior. Yo alabo al Señor. Mire lo que dice aquí claramente.
Me gusta la palabra. Yo tengo que estar metido en la palabra, amado, porque usted sabe cuántas fábulas, cuánta gente están hablando y no saben ni dónde están parados. Entonces lo bueno es que cogen los escritos de fulana o de fulano. Aparte, mire, yo conozco una organización que usa más los escritos de una señora que lo que dice la Biblia, porque ella era el espíritu de la profecía. No es así. La Biblia es clara, la Biblia es muy clara. Escuche bien claro ahora. Dice Pablo, me gusta el amado hermano Pablo, porque si alguien fue inspirado divinamente por el Espíritu Santo fue mi amado hermano Pablo. Y déjame decirle, hay muchas organizaciones que desearan arrancar Gálatas y los romanos, porque le tumba lo que ellos quieren vivir por la ley. Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, y escuche bien claro, ¿qué fue escrito en tablas de piedra y qué fue escrito en tablas de carne? Escúchelo. Capítulo 3 de 2 de Corintios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para con vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Escuche bien claro, Dios dice allá en el capítulo 36 de Ezequiel, verso 26, quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne, donde pondría su espíritu, sus leyes, sus preceptos y sus estatutos. Dice aquí, vuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, escucha ahora, no con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Escribiré en tablas de carne. Escúchelo ahora. Sino con el espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. Escuche, ¿qué fue escrito en tablas de piedra en Monte Sinaí? Sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, ¿lo ves? Ellos piensan de ellos mismos, que ellos cumplen. Entonces juzgan a todos los demás, pero que ellos no pueden cumplir la ley. Sino que vuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo, escuche bien claro, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el misterio de muerte es grabado con letras en piedra, ¿qué fue lo? Dice el misterio, ¿qué dice aquí? El ministerio de muerte es grabado con letras en piedra, fue con gloria. Escúchese, Dios manifestado en ese monte. Moisés se impregnó de la gloria del Señor, de su resplandor. Cuando Moisés baja, los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en él a causa de la gloria que salía del rostro de Moisés. Y Dios escribió ahí en el monte Sinaí en tablas de piedra la ley. Eso está hablando la ley del decálogo, la ley, los 10 mandamientos. Pero dice que él escribió otra aquí, la misma aquí. La ley era que usted afuera tenía, como hoy en día, estos son esclavos de ahí mismo. Son hijos de Agar. Tienen que seguir todo lo que está ahí. Y guardan un mandamiento en específico. Y no comen ciertas cosas. Pisoteando la palabra de Dios que dice, mira, todo lo que tú comas, antes de tú comerla, dale gracias a Dios y por la palabra es santificado. No dudando. Quiere decir que hasta ahí pisotean la palabra de Dios. Entonces, sigo leyendo. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? La ley de la libertad.
Porque si el misterio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Escuche, el ministerio de la justificación, no es por la ley. Nadie se puede justificar para con Dios por medio de la ley, dice el apóstol. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos con mucha franqueza y no como Moisés, escucha ahora, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Escuche, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, Jesús es mediador del nuevo pacto. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Aleluya. Que lee, escuche que dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y escucha ahora, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo que está puesto sobre su corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quita. Es cuando se conviertan, dejen de ser el hijo de la esclava, de Agar, y se conviertan al hijo de la libre, a Cristo Jesús. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa es la ley de la libertad, la ley real, la ley de la libertad, la ley del Espíritu. ¿Y cómo es eso? Pues mire, Romanos 8.1. Romanos 8.1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que no, dice, pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, escuche, la ley del Espíritu, no la ley del decálogo, la ley del Espíritu, en Cristo Jesús me ha libertado la ley del pecado y de la muerte. La ley produce ira. El poder del pecado es la ley, porque Pablo dice, yo no conocí la ley si no dijera no codiciará. Y la ley por algo que es justo, santo, produce en mí muerte. El que hiciera estas cosas por ella vivirá. Es la ley. Maldito todo aquel que depende de las obras de la ley. Los que dependen de las obras del Sinaí están en cautiverio, hijos de Agar. Entonces, aquí dice claramente, ninguna condenación hay para los que no, para los que están, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley y del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, escuche, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, por eso es que no podían cumplirla. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuche eso, no andamos conforme a la ley, andamos conforme al Espíritu, y el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad y justicia. Entonces, ¿cómo es posible que estos hijos de Agar, que viven en esclavitud, dependen de las obras del Sinaí, quieran dictaminar que usted y yo estamos en pecado porque no guardamos un día o porque no comemos lo que ellos comen? Porque una señora dijo, habló por su propia, ¿qué? Persuasión, habló en la carne, no habló conforme al Espíritu de Dios, porque la palabra no se contradice.
dice ahora, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley vino para señalar el pecado del hombre. El Espíritu viene ahora para que nosotros vivamos por el Espíritu, no conforme a esta carne, sino conforme al Espíritu. Porque ya yo no robo. Digo, yo nunca robé, ¿verdad? Pero no adultero. No me meto en lo que no me conviene, porque el Espíritu de Dios es el que me guía. Ya yo no tengo que estar leyendo. No. A mí el Espíritu me dice, hey, detente, para. Es una naturaleza nueva. Quitaré el corazón de piedra. ¿De dónde es que nacen los adulterios y todo esto? Del corazón. No arrepentido. El que se convierte al Señor, hay un cambio en él. Total. Luego empieza por la palabra a entender lo que es pecado y el Espíritu le dice, déjalo. Dice Pablo, haced morir en vosotros lo terrenal. Tengo que averiguar todo. Gálatas 5. Tengo que irme al verso 19 en adelante. Todas las obras de la carne. Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces usted y yo tenemos una encomienda. Es de que vivamos en el Espíritu. La ley de la libertad. Porque lo que dice Pablo sigue en el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas que son del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Escuchen, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces quiere decir que si usted vive conforme a la ley, usted es hijo de Agar. Estas organizaciones están dirigidas por el Espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. No por el Espíritu Santo. Esta señora en el 1820 y 30, yo dije anteriormente que toda la pandemia que nació ahí en el 1800 es donde más se originaron falsas doctrinas y muchos de ellos aquí en los Estados Unidos son hijos de Agar, no del Espíritu, conforme a esta palabra que estoy leyendo. Entonces usted y yo tenemos que ser sabios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quiere decir que la ley vino para los desobedientes, para los matricidas. Vaya al capítulo 1 de primera de Timoteo. Vaya y lea ahí para quién vino la ley. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, quitaré el corazón de piedra y plantaré el de carne, donde pondré mi espíritu, mis leyes, mis preceptos, mis estatutos. No haya en el Sinaí, en su corazón, hay un nuevo nacimiento. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, ¿cómo me va a decir que esta señora, Dios le iba a revelar un mandamiento cuando dice la Biblia que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? Pablo dice, yo no conocí la ley, si dijera no codiciarás. La ley del Espíritu, yo tengo que entender que es diferente a eso. Los hijos de la esclava viven esclavizados en las obras del Sinaí. Los que somos hijos de la libre dependemos del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Quitaré el corazón de piedra y plantaré el corazón de carne donde pondré mi Santo Espíritu. Entonces, usted y yo tenemos entendimiento
claramente entre la diferencia del monte Sinaí, lo que se dio en el monte Sinaí, que se escribió en tablas de piedra y que se escribió en tablas de carne del corazón. Quita el corazón de piedra y planta el de carne. Entonces, usted no es hijo de la esclava. Dice, coja a la esclava y a su hijo echarlo afuera porque no heredarán. Los que dependen de la sobra del monte Sinaí, esos no son los herederos. No se deje engañar. Escucha bien claro, abra los ojos. Mire como dice, cuando se conviertan a Cristo, el velo le es quitado. Tenga Dios misericordia. Voy a leer un texto aquí en hebreo. Lo que dice claro, esto no hay que quitarle, porque aquí dice más claro que el agua. Bendito sea el Señor. Y termino. Dice en Hebreo, capítulo 8, verso 10, por el cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo, escuche, al decir nuevo, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Cuando Cristo se manifiesta, destruye el cuerpo del pecado, lo hace usted libre, me hace libre a mí. Ya usted no anda conforme a la carne, conforme a las leyes que se dio en el monte Sinaí. Ahora las leyes han sido escritas por su Santo Espíritu en su corazón. Hay un cambio de actitud, de moral. Entonces usted va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuáles son los adoradores que el Señor vino a buscar? Los que le adoran en espíritu y en verdad. No porque usted guarde un día. No porque usted deje de comer esto y aquello. Usted es salvo por la gracia de Jesucristo, por la ley de la libertad. Ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Si usted está en pecado, el Señor hoy le da un nuevo corazón, lo cambia. Ya usted no va a vivir de acuerdo a la carne o conforme a las religiones de este mundo. Falsos profetas son anatemas. Esta señora era una anatema, una hereje. Mintió, alteró la palabra de Dios, prohibitivo por el mismo Dios. El que le quita se le quitará y el que le añade se le añadirá también. Entonces, van a decir que hablan por el Espíritu de Dios, torciendo, pisoteando la palabra de Dios. Arrepiéntase de su pecado, apártese de estas falsas doctrinas. Apártese del pecado, busque a Dios en espíritu y en verdad, arrepiéntese, los días son malos y se van a poner peores. Jesucristo le ama, nos ama, se dio a sí mismo por nosotros, cargó en su cuerpo nuestro pecado, nuestra maldad, pagó el precio total. Así que yo le digo, levántate tú que duermes y la luz de Cristo te iluminará. Amado, he hablado conforme a la palabra del Señor. Seguiré en este tema de la ley, porque el tiempo no me da ahora. Lo que es totalmente una liberación de la ley, del decálogo, y entrar en la ley del Espíritu.
y buscar exactamente si esta gente hablan de parte de Dios o no. Hasta aquí yo no he conseguido un texto que me justifique a mí que yo soy salvo por seguir a Moisés o sus leyes. Me dice que yo soy salvo por el pacto que Dios le hizo a Abraham, a usted y a mí, en tu simiente, que es Cristo Jesús. Quiere decir que el que cargó su pecado, y mi pecado no fue Moisés. Moisés fue un caudillo. La ley vino 430 años luego que Dios hizo el pacto con Abraham. No abroga el pacto de Dios. Entonces, los que somos hijos de la libre, eso andamos en libertad del espíritu, no en esclavitud, hijos de Agar, como estas organizaciones o esta señora del 1820. Era hija de Agar. Y todos los que le siguen también son hijos de Agar, conforme a esta palabra. Pues dependen de la sobre del Sinaí. Los que somos hijos de la Jerusalén celestial, somos hijos de la libertad. Y yo no tengo ningún temor, ninguno, en decirlo muy claramente, que esta gente son hijos de Agar. No son hijos de la libre, son hijos de Agar. Y tienen que vivir esclavizados a lo que fue establecido fuera, no de lo que ha sido establecido en su interior. Dice que la ley produce ira. Más claro lo canta. El poder del pecado es la ley. Si usted está en esclavitud, no ha podido zafarse del pecado. Mire, Cristo Jesús le ofrece vida nueva, un cambio de dirección, le ofrece para que usted sea libre. Mira lo que dice aquí. Los que son hijos de la libre. Pues no es judío el que lo es exteriormente. La ley fue puesta exteriormente. Y los que seguían la ley eran los que vivían conforme a la carne, no conforme al espíritu. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Quitaré el corazón de carne quitaré el corazón, de piedra y plantaré el de carne donde pondré mi espíritu, mis leyes, mis preceptos y mis estatutos. En su interior la circuncisión es la del corazón, seguro. Quita el corazón de piedra y pone el de carne. En espíritu, no en la letra. No en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, si usted es nacido de la Jerusalén celestial, no de la terrenal, la terrenal junto con sus hijos está en esclavitud junto con toda esta gente que son seguidores de la ley, hijos de Agar, que están en esclavitud, cuando se conviertan al Señor, entonces son salvos. Entonces, si usted está en pecado, Jesucristo le ama, quiere transformar, quitarle el corazón de piedra y poner de carne donde pone su Espíritu Santo, sus leyes, sus preceptos y sus estatutos. Esa es la ley de la libertad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les invito para la próxima edición. Este es su programa, Hablando la Verdad. Espero de que hayan entendido hasta aquí. Seguiré. No he terminado porque esto es bien profundo. Esto no es sencillamente, no como esta gente usan un texto. Estoy leyendo hasta capítulos enteros para que usted no se fundamente en teoría, sino en el fundamento que es la palabra del Señor. El Señor le ama, Dios le bendiga. Arrepiéntase, escape por la salvación de su alma. Deje de estar escuchando los hijos de Agar y escuche la palabra del Señor. Padre, ha hablado tu palabra, Dios. Espero que tú reveles, Señor. Que tú, Dios mío, abra los ojos del entendimiento a este pueblo, Señor. Padre, que tú traigas a la iglesia a los que han de ser salvos, que tú libertes a los cautivos, Señor. De apertura a los presos en las cárceles, Señor. Padre, que tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos, Dios. Sana, Dios mío, por tus llagas. Liberta, Señor, esos cuerpos, Dios mío, de toda enfermedad. Padre, guarda tu iglesia.
Mira la oración de Jesús. No te pido que los quites, sino que los guardes del mal, Señor. Glorifica tu nombre en este día, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Amén. Dios les bendiga, amados.